Fue en este año que Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por los visigodos, una tribu germánica. Este evento causó conmoción en todo el imperio y más allá. No solo señaló una derrota militar, sino el principio del fin para el otrora poderoso mundo romano. El saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo sirve como un poderoso símbolo del declive y la eventual caída del imperio. Muchos factores contribuyeron a este trascendental evento. Fue la culminación de debilidades internas y presiones externas que se habían estado gestando durante siglos. Comprender la caída de Roma requiere examinar tanto las fuerzas internas como las externas en juego. Solo entonces podremos comprender la magnitud del evento y su significado duradero en la historia. El Imperio Romano había disfrutado de siglos de dominio, pero para el siglo IV después de Cristo, las grietas comenzaban a aparecer. El imperio se había vuelto demasiado vasto para gobernarlo de manera eficiente. Sus ejércitos estaban dispersos, defendiendo sus fronteras de las constantes incursiones bárbaras. La economía estaba en declive, plagada de inflación y escasez de recursos. Mientras tanto, la inestabilidad política y la corrupción estaban muy extendidas en el gobierno romano. El Imperio Romano se enfrentó a una multitud de desafíos internos a finales del siglo IV y principios del V. El otrora fuerte gobierno central del imperio se había debilitado, lo que condujo a la inestabilidad política y la fragmentación. Los emperadores iban y venían rápidamente, a menudo asesinados o derrocados por rivales. Esta inestabilidad dificultaba abordar los problemas urgentes del imperio. La economía romana también estaba en declive. La inflación se disparó y la brecha entre ricos y pobres se amplió. Estas dificultades económicas alimentaron aún más el malestar y el descontento social. A estos problemas internos se sumaron las presiones externas de las tribus germánicas migratorias. Estas tribus, empujadas hacia el oeste por los hunos del este, buscaban nuevas tierras dentro del Imperio Romano. Los romanos, luchando por defender sus vastas fronteras, a menudo hacían tratados con estas tribus, permitiéndoles establecerse dentro del territorio romano a cambio de servicio militar. Esta estrategia, sin embargo, resultó ser un arma de doble filo. Mientras que algunas tribus se integraron pacíficamente, otras, como los visigodos, se volvieron inquietas y ambiciosas y finalmente se volvieron contra sus anfitriones romanos. Los visigodos, liderados por el ambicioso rey Alarico, jugaron un papel clave en el saqueo de Roma. Inicialmente aliados de Roma, los visigodos se habían vuelto cada vez más resentidos con sus amos romanos. Se sentían engañados por las promesas romanas y maltratados por los funcionarios romanos. En el año 410 después de Cristo, después de una serie de negociaciones fallidas con el gobierno romano, Alarico decidió marchar sobre la propia Roma. Sus fuerzas rodearon la ciudad, cortando sus líneas de suministro y matando de hambre a sus ciudadanos. Las defensas romanas, debilitadas por años de abandono y luchas internas, no fueron rival para los decididos visigodos. Durante 3 días, los visigodos saquearon la ciudad, despojándola de su riqueza y tesoros. Si bien Alarico supuestamente ordenó a sus hombres que respetaran las iglesias y los lugares religiosos, el saqueo de Roma aún envió ondas de choque por todo el mundo romano. Fue un golpe simbólico al corazón del imperio, un duro recordatorio de que Roma ya no era invencible. El evento dejó una huella imborrable en la psique romana, erosionando aún más la moral y la confianza en el imperio. Sección 4. El simbolismo de una puerta caída. Los detalles de la entrada de los visigodos en Roma están envueltos en leyendas y especulaciones. Algunos relatos hablan de una misteriosa mujer que abrió la Porta Salaria, una de las puertas de Roma, permitiendo que los visigodos entraran en la ciudad. La identidad de esta mujer, si es que existió, sigue siendo desconocida. Algunos historiadores especulan que pudo haber sido una ciudadana romana que simpatizaba con los visigodos, quizás sobornada o coaccionada. Otros creen que pudo haber sido una esclava que buscaba la libertad en medio del caos. Independientemente de su identidad, la imagen de una sola persona abriendo las puertas a los enemigos de Roma tiene un poderoso simbolismo. Habla de las divisiones internas y la debilitada resolución que plagaron al imperio en sus últimos años.
La historia sirve como un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos pueden ser derribados, no solo por enemigos externos, sino también por debilidades internas y decisiones individuales. Sección 5. Conclusión. Reflexiones sobre la caída. El saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo fue un momento decisivo en la historia que marcó el principio del fin del Imperio Romano de Occidente. Fue la culminación de siglos de decadencia interna y presión externa, un duro recordatorio de que ningún imperio, sin importar cuán poderoso sea, dura para siempre. El evento también subraya la compleja interacción entre factores internos y externos en la caída de las civilizaciones. El declive de Roma no fue simplemente una cuestión de invasiones bárbaras, sino también resultado de sus propios problemas internos. La historia de la mujer que abrió la puerta, ya sea real o simplemente una leyenda, destaca el papel de las acciones individuales en la configuración del curso de la historia. Incluso las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias de gran alcance, especialmente en tiempos de crisis y agitación. La caída de Roma sirve como un recordatorio atemporal de que el poder es fugaz y que incluso los imperios más grandes son vulnerables al declive y al colapso.